Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que vayan estando estudiando, comprendiendo estos videos que con mucho esfuerzo se hacen, ¿verdad? También es una experiencia nueva para nosotros, pero vamos a echarle ganas todos los demás y sacar adelante los temas para un buen aprendizaje de este semestre y último para ustedes. Bien, en este video, tercer video, vamos a ver el tema sobre la definición de probabilidad, axiomas, teoremas y cómo resolver problemas. ¿Sale? Bien, la definición de probabilidad nos dice que existe un determinado hecho probable que realmente suceda. Este hecho puede finalmente suceder o no. La probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de resultados posibles del suceso A entre el número de resultados posibles del espacio muestral. Y aquí está su formulita. Entonces, estos axiomas son importantes para la resolución de problemas, al igual que los teoremas. Por ejemplo, un axioma, cualquiera que sea el suceso A, la probabilidad siempre debe ser mayor que 0, pero menor o igual que 1. Si A intersección B es un conjunto vacío, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. A ese tipo de eventos o sucesos se les llaman incompatibles. Cuando no existe una intersección entre dos sucesos, no hay elementos en común. En caso contrario, si en A intersección B sí existen elementos, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esto es para eventos compatibles. Recuerden, son palabras propiamente de la probabilidad. Tenemos algunos teoremas donde dice que la probabilidad del complemento de un suceso es igual a 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad de un conjunto vacío es 0. Si A está contenido en B, entonces la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A menos B. Recuerden que A menos B significa elementos de A que no están en B. Si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A debe ser mayor o igual, menor o igual, que la probabilidad de B. Si dos eventos son incompatibles, ya se dijo acá en el axioma, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. También acá nos lo vuelve a repetir un teorema. Si dos sucesos son compatibles, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. El concepto de la probabilidad conjuntamente con sus axiomas, aplicando los axiomas, vamos a llegar a calcular la probabilidad de sucesos. Por ejemplo, nosotros ya sabemos cómo calcular o cómo obtener los espacios muestrales de un experimento. Sabemos cuáles son los sucesos. Pues ahora vamos a calcular la probabilidad de cada uno de los sucesos. Aquí, se lanza un dado. Hay la probabilidad de que resulte un número primo, que resulte un número par, que resulte un número múltiplo de 3 y la probabilidad de obtener un número, los números el 1 o el 6. Para cada una de las preguntas que nos hacen hay que hacer un suceso o un evento. Pero antes de eso nosotros tenemos el experimento. Se lanza un dado. Ese es el experimento aleatorio. ¿Y cuál es su espacio muestral? Ahí está. Al lanzar un dado, estos son los posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los sucesos.
Que salga un número primo. Sí, porque esa es la primera pregunta que me hace. Entonces yo formo mi suceso o mi evento. Que salga un número primo. Hago mi conjunto. Que este conjunto es un subconjunto del espacio muestral. Los números primos serían el 2, el 3 y el 5. Ahí está. Otro suceso, que salga un número par. Sí, porque eso me están preguntando de acá. Ahí formo otro suceso. Que salga un número par y sería mi conjunto formado por los elementos 2, 4 y 6. Que salga un número múltiplo de 3. Aquí está la pregunta. Múltiplo de 3, el inciso C. El múltiplo de 3 serían el 3 y el 6. Que salga un 1 o que salga un 6. Ahí está. Bueno, entonces la probabilidad de A de que salga un número primo son 3 elementos entre 6 posibles. Porque el concepto de probabilidad, acá lo tenemos, es número de elementos del suceso A entre número de elementos del espacio muestral. Y eso es precisamente lo que estamos calculando nosotros. ¿Sí? Número de elementos del suceso, que son 3, aquí está, 3, entre número de elementos del espacio muestral, 6. Aquí están los 6. Entonces sería 3 sextos, lo simplifico un medio es 0.5. Si quiero la probabilidad en porcentaje, pues sería el 50%. Lo mismo hago, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Pues son 3 elementos entre 6 posibles, aquí está. La probabilidad de que salga un número múltiplo de 3 son 2 elementos entre 6 posibles, ahí está. Esto, la probabilidad de que salga un 1 o un 6 es una unión. Como no hay conjunto de intersección, por eso dice que es igual a la probabilidad del D más la probabilidad de E. Y estos son eventos o sucesos incompatibles. Entonces la probabilidad de D es un sexto más la probabilidad de E es un sexto. Serían 2 sextos, un tercio, que sería equivalente al 33.3%. Veamos otro ejemplo más. Se lanza un par de dados. Encontrar la probabilidad de que al lanzarlos, la suma de sus puntos sea 7. Este es el experimento. Su espacio muestral. Se lanza un par de dados, imagínate, lanzas un par de dados. ¿Qué observas? Pues que caiga el primer dado 1 y luego el segundo dado un 1. Primer dado un 1 y el segundo dado un 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 1,6. Después que el primer dado caiga un 2 y el segundo dado caiga un 1. Entonces, también son válidas estos elementos. Son los posibles resultados del espacio o del experimento. ¿Sí? Que son 33, 36 sucesos. En base a la pregunta que me hacen, ¿sí? En probabilidad de que al lanzarlos la suma de sus puntos sea 7, entonces hago un suceso que diga que la suma de sus puntos sea 7. Le llamo aquí con una letra mayúscula, la que usted quiera, en este caso le llamamos A. Y ese suceso que la suma sea 7 sería el 1,6, el 2,5, el 3,4 y así sucesivamente hasta llegar al 6,1. Entonces la probabilidad va a ser igual número de elementos del suceso A, que son 6, entre el número de elementos del espacio muestral, 36. Entonces sería 1 entre 6, 16.6%. Veamos otro problema más.
hallar la probabilidad de que al levantar una ficha de dominó se obtenga un número de puntos mayor que 9 o que sea múltiplo de 4. Entonces, ¿cuál es mi experimento? Las fichas de dominó. Entonces aquí está mi espacio muestral que dice que son 28 fichas. ¿Y cuáles son esas 28 fichas? Bueno, tengo la 00. Ahí está. La 10 o 01 es la misma, no hay otra. Aquí está. La 02 o 20, como quieras llamarle. Y así sucesivamente, hasta llegar a la 66. Entonces, en base a mi pregunta, dice, se obtenga un número de puntos mayor que 9. Observo todas las fichas y cuáles son los puntos que son o que dan la suma mayor que 9. Hago mi suceso. Aparece un número mayor que 9. Y las fichas son, están el 4-6, la 5-5, 5-6 y la 6-6. 4 elementos, ¿de cuántos? De 28 posibles. Esa es mi probabilidad de que aparezca un número mayor que 9. Hago mi otro suceso, que sea múltiplo de 4. Es un múltiplo de 4. ¿Cuáles serán? Pues la que suma 4, o el 1, 3, también es 4, 2, 2 es 4, 2 más 6 son 8, el múltiplo, el 3 y 5 suma 8, el 4 y 4 16, el 6 y 6 que es 12. ¿Cuántos elementos tengo ahí? 7 de 28 posibles. Ok, ya tengo mis 2 eventos. Pero ¿qué sucede si esos 2 eventos los voy a juntar? Si hago una intersección, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál sería mi suceso? Tengo que redactarlo. Aparece un número mayor que 9 y la conexión, ¿verdad? Y es un múltiplo de 4. ¿Cuál será? Pues el 66. O sea, la ficha que suma un 12 es un número mayor que 9 y es múltiplo de 4. Pues es esta, no hay otra. Su probabilidad es un 28. Entonces, pero a mí me están preguntando hallar la probabilidad de que al levantar una ficha de dominó se obtenga un número de puntos mayor que 9 o, recuerden que es una unión, que sea múltiplo de 4. Por eso aquí ponemos como opción, respuesta, A unión B es igual probabilidad de A más probabilidad de B menos A intersección B, porque sí existe una intersección. Dándole sus valores a probabilidad de A, que son 4/28, más la probabilidad de B, que son 7/28, y le resto un 28, entonces finalmente me da una probabilidad de 37.5%. Pues bien, muchachos, hasta ahorita ahí le dejamos en estos 3 problemas, luego les envío más videos. Lean, observen, entiendan. No es fácil esto, pero con un poco de dedicación y un buen entendimiento, yo pienso que vamos a seguir todos adelante. Les recomiendo que vean más videos, como también se comuniquen con sus demás compañeros de grupo. Gracias.